Hermanos, Dios les bendiga. Amén. ¿Cómo están? Bien, bendecido. Saben que para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. No conocí esta iglesia, así que para mí es una nueva experiencia estar aquí con ustedes. Amén. Así que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. El hermano Lucio hace algunos meses me contactó, así que le dije que este sábado iba a estar con ustedes, así que la promesa se ha cumplido. Amén. Hermanos, mi nombre es Rafael Díaz. En YouTube me pongo Apología Adventista para que no me confundan con otro ahí. Mi ministerio es de apoyo a la Iglesia Adventista. Soy miembro de la Iglesia Adventista de Tecoluca, departamento de San Vicente. La ciudad se llama Tecoluca, pero yo me congrego en una iglesia que se llama La Esperanza, porque tenemos la iglesia central de la ciudad, pero tenemos también la iglesia del Cantón La Esperanza, donde en este momento tenemos trabajando de obrero bíblico al hermano Lucio. Así que esperamos que en un futuro puedan salir muchas almas para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Hermanos, los que ya han visto mis videos en YouTube, y de paso les invito a que se suscriban al canal. Yo sé que van a aprender muchas cosas. Hay una información profunda que presentamos en ese canal. Estoy también dando el repaso de la lección de escuela sabática todas las semanas. Buena información. Lo que hacemos es profundizar más en la lección de escuela sabática, ya que muchas veces se presenta de una manera muy superficial. Así que vean esos videos. Yo sé que les va a servir muchos. Vamos a tener una clase, hermanos. Yo doy clases de profecía. Yo no doy sermones, sino que doy clase. Porque me interesa que ustedes como iglesia conozcan lo que dice la Biblia, no lo que dice el hombre. Así que en esta ocasión vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. Te damos gracias porque nos permites estar aquí en la iglesia adventista de Suchitoto. Amén. Gracias porque permitiste que tu siervo pudiese llegar hasta acá para presentar tu palabra. Bendice esta clase, Señor. Bendice este estudio de tu palabra, que podamos salir llenos de conocimiento y también llenos de tu Espíritu Santo. Amén. Bendice a tu pueblo que está aquí presente y a todas aquellas personas que van a escuchar este mensaje a través de las redes sociales. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Amén. Estaba hablando con el hermano Lucio de que vamos a estar haciendo tiempo para venir aquí a apoyarlos a ustedes, Amén. hermanos. Los felicito, hermanos, a pesar de que son un grupo todavía, ¿va? Sí, somos grupos. Veo de que hay muchos hermanos, tienen un bonito templo y primero Dios les provea lo que necesitan. Amén. Recordemos, hermanos, que la iglesia en esta tierra camina por fe. Amén. Entonces, por fe, creemos de que en esta comunidad, o cantón, o qué es, caserío, Es notificación. lotificación, van a haber muchas iglesias adventistas. Amén. Así que, hermanos, quiero que se concentren porque vamos a tener una clase sólida de profecía. Hermanos, saben de que cuando entré acá a la iglesia, cuando llegué hoy en la mañana, me recordé de un texto bíblico. Y este texto está en Mateo 18:20. Quiero que usemos como introducción este texto bíblico. Vamos a introducir. Porque el tema es que vamos a hacer un análisis profundo y exegético de Daniel 12:4. Pero quiero que usemos estos textos bíblicos como introducción. Cuando vine acá en la mañana y vi este templo, me recordé de Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. ¿Cuántos creemos, hermanos, que Cristo está aquí con nosotros? Amén. La promesa es a Él. Muchas veces nosotros tenemos el concepto errado de que creemos de que Cristo está en esas mega iglesias donde hay miles de miembros
y posiblemente Dios no esté allí. Porque en una congregación donde se excluye la verdad y donde no se predica la verdad, lo siento mucho, Dios no está allí. ¿Estamos claros, hermanos? Porque la Biblia dice que Dios es Dios ¿de qué? De verdad. Entonces, si ustedes acá como iglesia, como grupo, son pocos, Dios está aquí con ustedes si ustedes aceptan la verdad. Y felicito en primer lugar al hermano Lucio que me invitó. El hermano Lucio ya conoce mi temática, cómo predico. Algunos hermanos me dicen, hermano, usted predica muy fuerte, pero lo que me gusta es que dice la verdad. Porque muchas veces la hermandad se enoja porque uno predica así directo, pero en lo personal a mí me gusta que me digan las cosas directo y no que me anden con trapitos tibios. Estamos en el tiempo donde a la gente hay que decirle la verdad. Y quiero decirles, hermanos, una cosa es decir la verdad y otra cosa es ser ofensivo. Si la gente se molesta por la verdad, ese no es nuestro problema. ¿Estamos de acuerdo? Amén. La verdad por naturaleza ofende. La gente se ofende cuando se predica la verdad. Ahora, ¿por qué es importante, hermanos, que nosotros tengamos claro el concepto de iglesia? Esto que está acá le podemos llamar templo o casa de oración, como le dijo el hermano. Pero la iglesia somos nosotros. Amén. Noten esta cita de Elena de Guay. ¿Cuántos creen que en el ministerio de Elena de Guay acá? ¿Saben quién es Elena de Guay? Digo esto porque muchos adventistas no saben quién es Elena de Guay. Para los adventistas del séptimo día nosotros creemos en el ministerio profético de Elena de Guay. No es que creamos en ella, sino que creemos en el ministerio profético. Dios a ella le dio luz que está en armonía con la Biblia. Amén. Noten cómo dice Elena de Guay, comentando sobre la cita que acabamos de leer de Mateo 18:20, dice, esta cita es tremenda, hermanos. Se la repito, la cita está en la matutina, alza tus ojos, página 313, párrafo 5 y párrafo 6. Tremenda cita. Dice así, Dios posee una iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y noten cómo ella define la iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida. Aquí la iglesia oficial establecida, Elena de Guay se refería a la iglesia católica. La iglesia de Cristo no se define por catedral, ni por ser una iglesia oficial que se reconoce en los pueblos. Esa no es la iglesia, según la perspectiva de Cristo. Noten cómo dice, ni la iglesia oficial establecida, ni tampoco las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Quién es la iglesia de Cristo? ¿Verdad que las catedrales, verdad que es una iglesia de Cristo? ¿Esa es la iglesia de Cristo, la catedral? ¿Donde hay mucha gente? ¿Cuál es la iglesia de Cristo? El pueblo que ama a Dios y guarda ¿qué? Sus mandamientos. Alza tus ojos, página 313. Poderosa cita, hermanos. Alza tus ojos. Es una matutina de Elena de Guay. Hermanos, ¿qué significa eso? Que si nosotros estamos acá y no amamos a Dios ni guardamos sus mandamientos, no somos la iglesia. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Porque ella es categórica. Si no el pueblo de Dios que lo ama y guarda sus mandamientos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, ¿cuántos? Pocos humildes. Esta es su iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime que habita en la eternidad puede constituir la iglesia. Fíjense, hermanos, que algunas veces los conceptos que tiene el ser humano chocan con el concepto bíblico. La gente se emociona cuando ven a una iglesia repleta de miembros. Y muchas veces los predicadores nos emocionamos
y el ego se nos eleva porque la gente quiere que vea que nosotros los predicadores sabemos mucho. Y cuando se nos pone a predicar en una iglesia pequeña o en un grupo pequeño, la motivación es diferente, porque dice el Espíritu de Profecía que estos falsos predicadores buscan que la gente los alude y los aplauda. Terrible, hermanos. Y noten cómo dice el siguiente párrafo: donde 2 o 3 que aman y obedecen los mandamientos de Dios, es donde Dios está presente. Jesús los preside, ya sea en un lugar desolado en la tierra, en el desierto, o en la ciudad encerrados, o en los muros de la prisión. La gloria de Dios ha penetrado hasta los últimos rincones de la tierra. Eso dice la cita. ¿Qué significa eso, hermanos? Que aquí está Cristo con nosotros. Amén. Aunque seamos pocos, aunque ustedes sean pocos como miembros, Dios está aquí con nosotros. Hermanos, saben de que esto es un gran contraste entre la Iglesia católica y el pueblo verdadero de Dios. ¿Por qué la gente cree que la Iglesia católica es el pueblo de Dios? Porque hay grandes catedrales, porque hay millones de miembros a nivel mundial. Elena de White, hablando respecto a eso, dijo lo siguiente: Conflicto de los siglos, página 554, párrafo 2. Muchos protestantes suponen que la religión católica no es atractiva y que su culto es una serie de ceremonias áridas y sin significado. Pero están equivocados. Noten cómo dice ella: están equivocados. Hermanos, yo quisiera que se concentraran, hermanos. Por eso es que Elena de White recomienda en el Espíritu de Profecía que los padres que tienen hijos deben de controlarlo. Hay una cita en Mensajes Selectos donde dice que Dios, el nombre de Dios, es profanado en el templo cuando los niños corren. Eso dice el libro Mensajes Selectos. Dice que el nombre de Dios es profanado en el templo. Y es cierto, hermano, algunas veces uno, por más concentrado que esté, sé que la mente como que se le distorsiona, ¿va? Entonces, un hermano me decía: hermano, pero los niños están pequeñitos, ¿cómo podemos hacer? Y yo le dije: estamos de acuerdo, pero ¿la culpa de quién es? Eso dice el Espíritu de Profecía, no lo digo yo. Inclusive, vayan a mi canal, hermano, saben que en San Marcos, aquí en San Marcos, fui a predicar un tema de la reverencia en la casa de Dios, y los hermanos, mire que los hermanos se pusieron hasta erizados. Y un hermano me dijo: hermano, yo le doy gracias a Dios porque eso yo no lo sabía. Había un tema fuerte de la irreverencia, hermanos, que tremendo. Vayan a verlo a mi canal, hermanos. Suscríbanse a mi canal, Apología Adventista, y busquen el tema de la irreverencia, hermanos. Es terrible, hermanos. Di un montón de citas del Espíritu de Profecía y de la Biblia, donde muchas veces por ser ignorantes, van a disculpar la palabra, porque la palabra ignorante no es mala palabra, simplemente significa ¿qué? Falta de conocimiento. Muchas veces porque desconocemos algo, hacemos en el templo grandes abominaciones, pero como no sabemos, no leemos. ¿Y qué dice el profeta Osea? Mi pueblo fue destruido porque les faltó ¿qué? Conocimiento. Y noten cómo dice aquí la cita, hablando de la Iglesia Católica. Miren, hermanos, la Iglesia Católica tiene un gran impacto. Cuando uno va entrando a la Iglesia Católica, ¿cómo se siente aquel ambiente? Una gran reverencia, pero que ni un mosquito se oye. La música de la Iglesia Católica va, estremece esos coros de la Iglesia Católica, como impactan, va. La reverencia que hay en las misas. Allí la gente no se anda levantando cada rato para ir al baño, para ir a tomar agua, para ir al baño, otros allá. Una gran reverencia en la Iglesia Católica. Y están equivocados. Ahora, dice Elena de White hablando de eso,
si bien el romanismo se basa en el engaño, no es una impostura grosera ni desprovista de arte. No, hermanos, la Iglesia Católica tiene una gran belleza. En sus ceremonias, en sus templos, en el aseo que hay, en la reverencia. Pero ahora dice, el culto de la Iglesia romana es un ceremonial que impresiona profundamente. Lo brillante de sus ostentaciones y solemnidad de sus ritos fascina los sentidos del pueblo y acallan la voz y de la razón y de la conciencia. O sea, que impactan. Saben de que cuando los coros de la Iglesia Católica, han visto ustedes cuando el Papa tiene sus homilías en la Basílica de San Pedro, como aquel coro de reverencia. Ahí nadie está con el celular ahí, todos cantando. Y ahora dice ella, noten cómo dice, me llama la atención lo que dice. Todo esto encanta a la vista, sus soberbias iglesias, sus procesiones imponentes, sus altares de oro, sus reliquias de joya, sus pinturas escogidas, sus exquisitas esculturas. Todo apela al amor de la belleza. Al oído también se le cautiva. Impresiona a la Iglesia Católica. Y ahora noten cómo dice, su música no tiene igual. Yo nunca he visto en la Iglesia Católica que cantan perreo ni reggaetón cristiano. Pero ¿por qué aquí en la iglesia se mete eso? ¿Cómo explican ustedes? Mire, hemos entrado a una apostasía liberal, bachata cristiana, perreo cristiano, reggaetón cristiano. En la Iglesia Católica no se ve eso, salsa cristiana, merengue cristiano. Su música es sin igual. Los graves acordes del órgano poderoso unidos a la melodía de numerosas voces que resuenan y repercuten por entre las elevadas naves y columnas de sus grandes catedrales, no pueden dejar de producir en los espíritus impresiones de respeto y reverencia. ¿Qué es lo que hay en la Iglesia Católica? Respeto y reverencia. Y ahora noten cómo dice la otra cita. Este es el arma letal del diablo. ¿Eso es bueno? La reverencia, el aseo, el orden, sí. Pero el diablo usa a través de ese engaño de la Iglesia Católica para meter la doctrina venenosa y ponzoñosa. O sea, el problema no está en esas ceremonias reverentes de la Iglesia Católica, sino que el diablo usa eso para meter ¿qué? La falsa doctrina y engañar a la gente. Dice la siguiente cita. Esta cita es interesante. Dice así: este esplendor, esta pompa y estas ceremonias exteriores que no sirven más que para dejar burlados los anhelos de las almas enfermas de pecado, son clara evidencia de la corrupción interior que hay en la Iglesia Católica. Por eso es que dice el Espíritu Profecía que la Iglesia Católica es como el camaleón. ¿Saben qué es el camaleón? Cambia de colores para capturar su presa. Esa gran reverencia, esa gran pompa que hay en la Iglesia Católica simplemente sirve para tranquilizar la conciencia de la gente, y la gente dice, la iglesia donde yo me congrego es la iglesia verdadera. Porque la gente no le interesa la verdad. La gente no le interesa conocer la verdad. La gente no le interesa conocer los mandamientos de Dios, ni tan siquiera se predican ahí los mandamientos de Dios. La gente va a la Iglesia Católica porque el diablo a través de eso le tranquiliza la conciencia a la gente. La gente sale igual. La gente no busca una reforma en su vida. Ahí va la gente mal vestida, como le da la gana. La gente no le importa tener un cambio de vida. La gente busca este sistema por tranquilizar sus conciencias, pero no por la verdad. Por eso yo siempre le he dicho a los hermanos, busque una iglesia donde le prediquen la verdad, no donde le tranquilicen su conciencia. Así que, hermanos, hemos venido desde Tecoluca a predicar la verdad. ¿Quieren que les predique la verdad o les predico la mentira? No, la verdad. Ok.
Claro que hay que ser prudente, pero la prudencia no tiene que servir para ocultar la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Porque la verdad los hará ¿qué? Libre. ¿Ok? ¿Están aquí todavía? Ok. ¿Saben de qué hago esa pregunta siempre en mis videos? Porque puede ser de que estemos acá físicamente, pero nuestra mente pensando en la olla de frijoles. Ok, hermanos. Daniel 12:4. Vamos a hacer un estudio profundo sobre este texto. Solamente de un texto vamos a sacar esta clase de profecía bíblica. Así que yo quiero, hermanos, que se concentren. Quiero que tomen papel y lápiz, anoten esta información. Y si no trajeron papel y lápiz, o si solamente andan lápiz, pueden anotarlo en su camisa. ¿Sí? Me interesa, hermanos, porque yo doy clases de Biblia. Me interesa que usted pueda aprender. Y no se olviden, hermanos, suscribirse a mi canal, Apología Adventista. Daniel 12:4. ¿Qué significa este texto bíblico? Dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia ¿qué? Aumentará. Una vez un hermano predicando en una campaña estaba diciendo que este texto significa que la ciencia se aumentará, significa que iban a haber cepillos electrónicos, computadoras y celulares. Y él ponía un montón de cosas ahí, electrónicas. Pero quiero decirles, hermanos, que el texto no habla de esa clase de ciencia. No se presta para eso. No se presta para eso. Yo siempre lo he dicho, hermanos, yo sé que no todos tenemos el mismo conocimiento, no estudiamos lo mismo, pero muchas veces hay que ser cautelosos. Si alguien no conoce sobre un tema, debe de abstenerse de predicarlo. Muchas veces en las campañas evangelísticas se dice que la ciencia se aumentará, significa que de helicópteros, de aviones, de computadoras. No se refiere a eso el texto bíblico. Vamos a ver a qué clase de ciencia se refiere el texto bíblico. Noten cómo dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea que iba a haber un libro que iba a ser sellado. ¿Hasta cuándo iba a estar sellado ese libro? Hasta el tiempo del fin. Y cuando el libro se deselle, ¿qué iba a pasar con la gente? Aquí se habla de un modismo. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia ¿qué? Aumentará. Saben de que en el libro de Amós hay un modismo similar. Dice que viene hambre a la tierra. No hambre ni sed de agua, ni de comer pan, sino de oír la palabra de Dios. Y muchos correrán de aquí para allá buscando la palabra de Dios y no la encontrarán. Esto es cuando se cierra la puerta de la gracia. Es el mismo modismo. Pero noten cómo dice aquí Daniel, que el libro, iba a haber un libro sellado hasta el tiempo del fin, y muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Pregunto, ¿es importante que nosotros sepamos qué significa esto? ¿Cuál libro fue sellado? ¿Qué significa el tiempo del fin? ¿Cuándo inició el tiempo del fin? ¿Qué significa la ciencia se aumentará? ¿Qué significa también el modismo? Correr de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Para nosotros este tema es supremamente importante, hermanos. Y ustedes como pueblo de Dios que están escuchando este tema, están siendo bendecidos con este mensaje. Porque noten cómo dice Daniel 12:10. La importancia de conocer el significado de este texto es debido a muerte. Daniel 12, versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente
y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Qué significa esto? Que si nosotros no entendemos este tema, ¿somos qué? ¿Qué dice el texto? Impío. ¿Están conmigo? Es importante entender este tema, hermanos. Dice que ninguno de los impíos entenderá este mensaje, pero los entendidos comprenderán. O sea, yo en este momento yo no quiero ser impío, yo quiero entender este mensaje. ¿Cuántos de ustedes también quieren entender este mensaje? ¿A qué se refiere Daniel 12:4? Primero analicemos qué es el tiempo del fin. Hay otros pasajes bíblicos en el mismo libro de Daniel donde se usa esta expresión, el tiempo del fin, y sus derivados. Por ejemplo, Daniel 8:17. Veamos los textos donde se usa esta misma expresión, tiempo del fin. Daniel 8:17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es ¿para qué? Para el tiempo del fin. Noten qué interesante. Hay una visión que es para el tiempo del fin. O sea que tenemos que conocer como adventistas qué es el tiempo del fin y cuándo comenzó el tiempo del fin. ¿Estamos de acuerdo? Daniel 8:19 se repite. Daniel 8:19. ¿Lo tienen conmigo, hermanos? Dice así: y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es ¿para cuándo? Para el tiempo del fin. Noten qué interesante, hermanos, muy interesante. En Daniel 11:35 se usa una palabra similar, aunque en el hebreo es la misma palabra para tiempo del fin. Daniel 11:35 dice así: también algunos de los sabios caerán para ser depurados, y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado. En el hebreo es la misma expresión, tiempo del fin. Noten cómo dice: algunos serán limpios y depurados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para eso hay plazo. En Daniel 11:40 se usa el mismo modismo. Daniel 11:40 dice, hablando del rey del norte. ¿Saben quién es el rey del norte? El rey del norte, en los versículos 40 al 45 de Daniel 11, es otro nombre para el papado, que en Apocalipsis 13 se le llama la bestia. Daniel 11:40 dice: pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. ¿Con quién? Contra el rey del norte. El rey del sur, en los versículos 40 al 45 de Daniel 11, es un símbolo para la Revolución Francesa. Fue la nación que le suministró una herida de muerte al papado en el año de 1798. ¿Conocen esa historia? Donde Napoleón Bonaparte comandó a Alexandre Beltier para que en el año de 1798 se llevase cautivo al Papa Pío VI. El rey del sur contendería con él contra el rey del norte, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo. Significa que este poder se le va a sanar otra vez la herida de muerte y va a volver a perseguir. Y muchas naves, y entrará por tierras e inundará y pasará. Ahora, aquí viene la otra pregunta. ¿Cuándo inició el tiempo del fin
¿Y qué es el tiempo del fin? Muy buena pregunta que necesitamos responder, que el mismo libro de Daniel nos va a ayudar a descifrar cuándo inicia el tiempo del fin, porque recuerden que el libro que iba a ser sellado por Daniel iba a ser desellado cuando iniciara el tiempo del fin. ¿Está conmigo? O sea, para saber de qué se trata ese libro que iba a ser sellado, es necesario que nosotros conozcamos primero cuándo inicia el tiempo del fin. Porque recordemos de que dice que los impíos no entenderán. Saben, hermanos, que este tema que estoy predicando en esta hora es un tema que los únicos que predican este tema son los adventistas del séptimo día. Muchas iglesias evangélicas ni saben qué es eso. Usted le pregunta a un teólogo protestante, explíqueme Daniel 12, versículo 4, no saben explicarlo. O si le da una explicación, va a ser una explicación muy superficial, fuera de contexto. La clave para entender cuándo inicia el tiempo del fin, ¿saben cuál es la clave? El mismo libro de Daniel nos da una pista. Daniel 12, versículos 7 al 9. Hermanos, ¿están siguiéndome? ¿O ya se perdieron? Daniel 12, versículos 7 al 9. Necesitamos saber cuándo inicia el tiempo del fin. Y la clave está en una frase que dice aquí el libro de Daniel, en Daniel 12, versículos 7 al 9. ¿Lo tienen conmigo, hermanos? Daniel 12, versículos 7 al 9 dice: y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Ah, interesante, hermanos, muy interesante. Y será por tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Pregunto, los adventistas del séptimo día, ¿a dónde se menciona este mismo periodo profético? En Daniel 7:25. Amén. ¿Y con quién se relaciona? Con la supremacía de quién? Del cuerno pequeño. ¿Quién es el cuerno pequeño, hermanos? El sistema papal. Y sigue diciendo el texto: y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Notaron? O sea, cuando termine de cumplirse el periodo profético de tiempo, tiempos y mitad de un tiempo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Noten, Daniel dice, no entendí. ¿Cómo es posible que el profeta Daniel no iba a entender? No entendió. ¿Por qué? Porque este libro que Daniel iba a sellar, ¿cuándo es que se iba a entender? ¿Y cuándo es que se iba a desellar? Hasta el tiempo del fin. Ni Gabriel ni Daniel pudo comprender qué contenía el libro sellado. Porque se le iba a quitar el sello, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Daniel se quedó chasqueado. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Interesante. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, como queriéndole decir el ángel a Daniel, esto no te incumbe saberlo en este momento. No es de tu incumbencia querer saber lo que está sellado en ese libro. Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Noten que Daniel estaba curioso. No entendí. Y saben, hermanos, que esto quedó tan sellado que ni Daniel, ni Gabriel, ni ningún ángel sabía que había sellado. Lean todo el capítulo. Daniel ni Gabriel, el ángel Gabriel, el que sustituyó a Lucifer en el cielo, tampoco sabía de eso, no entendía, no sabía qué es lo que había sellado allí. Interesante, hermano. Sellado significa que no se iba a comprender hasta cuándo, hasta el tiempo del fin.
Ahora, ¿dónde se menciona este periodo profético de tiempo, tiempos y mitad de un tiempo? Yo dije que se menciona en Daniel 7:25. Leámoslo. Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué es esto? ¿Qué es hablar palabras contra el Altísimo? Blasfemia. ¿Será que en esta tierra hay un poder impostor que usa nombres blasfemos? ¿Cómo le llaman al obispo de Roma? Santo Padre, Vicario de Cristo, Señor Dios el Papa, su santidad, sumo pontífice. Nombre blasfemo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Qué hizo el Papa durante la Edad Media? ¿Persiguió a quién? A los santos del Altísimo. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué hizo el papado con la ley de Dios? La alteró. Pueden leer eso en un catecismo católico. ¿Cómo la Iglesia Católica alteró los mandamientos? Suprimiendo el mandamiento de las imágenes y cambiando el cuarto al domingo. ¿Por qué creen ustedes de que a la Iglesia Católica no le conviene tener en el catecismo el segundo mandamiento que condena las imágenes? ¿Por qué creen ustedes de que lo quitaron? Porque ellos le dan culto ¿a qué? A las imágenes. Y el cuarto mandamiento que servía el sábado fue cambiado ¿por qué? Por el domingo. En la Biblia están correctos. Donde los adulteraron fue en el catecismo. Y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. ¿Es el mismo periodo que encontramos en Daniel 12, 7 al 9? Sí. O sea, escuchen lo que voy a decir, hermanos. ¿Está aquí todavía? El tiempo del fin debe de empezar a contarse cuando terminó la supremacía de este poder apóstata. ¿Están conmigo? O sea, el tiempo del fin debe de empezar a contarse cuando terminó el periodo profético, tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. ¿A cuánto equivale tiempo, tiempos y mitad de un tiempo? Tiempo es un año, tiempo 2 años y mitad de un tiempo son 6 meses. ¿A cuánto equivale en profecía eso? 1260 días. ¿Qué poder persiguió a la iglesia durante 1260 días o años proféticos? La Iglesia Católica Romana durante el periodo de la mal llamada Santa Inquisición. La supremacía papal duró 1260 años. ¿Cuándo iniciaron los 1260 años y cuándo terminaron? La lección pasada venía hablando de eso. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerdan de la lección que venía hablando del gran conflicto? ¿Cuántos estudiaron esa lección? Esta lección venía hablando todo eso, el periodo de hegemonía papal que duró 1260 años, que iniciaron en el año 538 después de Cristo, culminando en el año de 1798, con lo que le hizo la Revolución Francesa al Vaticano en el año de 1798. Fue en el año de 1798 donde al papado se le suministró una herida de muerte como cumplimiento de Apocalipsis 13, versículos 3 y 4. O sea que cuando conectamos Daniel 12, 7 al 9 con Daniel 7, 25, significa que el tiempo del fin iba a comenzar cuando culminara la supremacía de este poder apóstata que se llama el cuerno pequeño. ¿Está conmigo, hermano? ¿Cuándo terminó la supremacía del papado? 1798. O sea que el tiempo del fin, ¿cuándo empieza a correr? En 1798. ¿Está conmigo? Quiero que se concentren, hermano, porque esta información que vale oro, vale más oro que el que tiene el Vaticano. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 434, párrafo 4. Conflicto de los Siglos, página 434, párrafo 4 dice:
Los 42 meses son lo mismo que un tiempo, 2 tiempos y mitad de un tiempo. 3 años y medio o 1260 días de Daniel 7. El tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este periodo, como fue indicado en los capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el año 538 después de Cristo y terminó en el año de 1798. Entonces el Papa fue hecho prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la predicción: si alguno lleva en cautiverio, va a cautiverio. Apocalipsis 13, versículos 9 y 10. Ahora, noten cómo dice el comentario bíblico adventista, comentando sobre Daniel 11:35. ¿Qué significa tiempo determinado? Es lo mismo tiempo del fin. Dice así: mejor tiempo del fin. Esta expresión aparece también en los versículos en Daniel 8:17, Daniel 11:40 y Daniel 12:4, lo que estamos analizando. En el contexto de Daniel 11:35 pareciera relacionarse claramente con los 1260 años, marcando el fin de ese periodo. Cuando estos pasajes de la Escritura se comparan, queda claro que en el año de 1798 marca el comienzo del tiempo del fin. ¿Están conmigo, adventistas? O sea que el tiempo del fin comienza cuando termina la supremacía papal. Ahí empieza a contarse el tiempo del fin. Ahora, muy interesante esto. Ahora, analicemos hoy qué libro era el que iba a ser sellado. Ya vimos cuándo inicia el tiempo del fin. 1798. Es donde termina el periodo tiempo sin mitad de un tiempo. Ahora queremos analizar y descubrir qué libro fue sellado y cuándo iba a ser desellado. ¿Cuál libro es el que iba a ser desellado? ¿Y cuál libro fue sellado? Porque en Daniel se dice: sella el libro. ¿Qué contiene el libro? Para que haya sido sellado, que ni Daniel ni Gabriel sabían qué contenía el libro y no sabían qué es el significado de lo que contenía el libro. Y quiero decirles, hermanos, ¿están aquí todavía? Saben de que yo he escuchado muchos predicadores que supuestamente conocen de profecía bíblica en la iglesia y no enseñan lo correcto a la iglesia. Muchos dicen así: el libro que fue sellado es el libro de Daniel. Error. No fue el libro de Daniel. ¿Quieren saber qué es lo que fue sellado? El espíritu de profecía dice que fue una parte del libro de Daniel, una porción del libro de Daniel, que se refiere a los 2300 tardes y mañanas en relación al juicio. Eso no se podía entender hasta el tiempo del fin. Los profetas hablaron de un juicio, pero no sabían cuándo iba a iniciar. Mientras que Daniel 8:14 nos da el inicio de cuándo iba a iniciar el juicio. La parte que fue sellada del libro de Daniel, ¿saben qué es lo que fue? El capítulo 8 hasta el capítulo 12 de Daniel, eso fue sellado. No se entendía y que se iba a entender hasta el tiempo del fin. ¿Saben, hermanos, de que el mensaje que nosotros conocemos hoy no lo conoció Daniel ni lo entendió Gabriel? Mire qué privilegio. Nosotros, como pueblo adventista, se nos ha dado un mensaje porque estamos viviendo en el tiempo del fin. El libro ya fue desellado. ¿Están conmigo, adventistas?
la parte que fue sellada es la parte que tiene que ver con los 2300 tardes y mañana y el inicio del juicio. Que solamente después del tiempo del fin iba a ser conocido y entendido eso que fue sellado en el libro. ¿Y cuándo es que el libro de Daniel fue desellado? 1798. ¿Y cuándo es que inició el juicio? El 22 de octubre de 1844. Noten que vamos hacia adelante. 1798, 1844. ¿Está conmigo, hermano? Usted me va a decir, hermano, quiero que me dé la evidencia que demuestre que el libro que fue sellado fue esa porción del libro de Daniel que se refiere al juicio a las 2300 tardes y mañana. ¿Dónde dice eso? Agarren esta información. Hechos de los Apóstoles, escrito por Elena de White. Hechos de los Apóstoles, página 467, párrafo 2. Este es un libro escrito por Elena de White, que es un comentario de los evangelios sinópticos y el libro de Hechos de los Apóstoles que escribió Lucas. El libro de Elena de White, que se llama Hechos de los Apóstoles, es un comentario de los evangelios y el libro de Hechos que encontramos en la Biblia. Elena de White, comentando sobre lo que fue sellado, dice en Hechos de los Apóstoles, página 467, párrafo 2, dice: en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es profecía y otro es revelación. El libro de Daniel es profecía y el libro de Apocalipsis es revelación. En efecto, la palabra Apocalipsis significa, del griego apocalipsis, significa revelación o correr el velo. Dice así: el libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción que dice. Elena de White dice que hubo una porción, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. El ángel declaró: tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y ella cita Daniel 12:4. O sea que lo que fue sellado no fue todo el libro de Daniel, sino que fue una porción que tenía que ver con los últimos días. Ya vamos a ver en otra cita que se refiere a los 2300 tarde y mañana en relación al juicio, que solamente después de 1798 es que se iba a poder comprender esa parte que fue sellada del libro de Daniel. Conflicto de los siglos, página 356, párrafo 3. Conflicto de los siglos, página 356, párrafo 3 dice: noten esta cita, hermanos, es reveladora. 356, Conflicto de los siglos, página 356, párrafo 3 dice: noten, hermano, Elena de White aquí en el capítulo está hablando del inicio del juicio investigador. ¿Cuándo inició el juicio investigador? 1844. Ahora, noten cómo dice: semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados. San Pablo, como hemos visto, no lo predicó. Pregunto, ¿Pablo podía dar una explicación de Daniel 8:14? ¿Por qué? Estaba sellado. Suena algo arrogante, pero eso quiere decir la cita bíblica. Porque Pablo no vivió en el tiempo del fin. ¿Pablo bajo qué periodo de qué imperio vivió? ¿Bajo el imperio qué? Romano. O sea, Pablo no podía dar una cátedra de Daniel 8:14 porque no lo entendía. Semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados. San Pablo, como hemos visto, no lo predicó. Predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano. Los reformadores no lo proclamaron tampoco. Pregunto, ¿Martín Lutero podía dar una explicación de Daniel 8:14? No. ¿Saben qué interesante, hermanos? Agarren esta información. Hermanos, ¿están aquí todavía? Hermanos, esto que les voy a decir es oro puro.
Oigan bien. Martín Lutero fue uno de los que más desenmascaró a la Iglesia Católica. Martín Lutero decía que la silla donde el Papa se sentaba era la silla del Anticristo. No dijo el trono de Satanás también. Sí, el trono de Satanás, igual como lo dice Elena de White en el Desato a la gente. Oigan bien, Martín Lutero y todos los reformadores, como Calvino, Eurículo Singlo, Jerónimo, Juan Hus, todos esos reformadores saben a quién apuntaban como el cuerno pequeño, al papado, que no tenían pelos en la lengua para decirlo. Y lo dijeron dentro del catolicismo. Sí, y mire, ¿se acuerdan cuando Martín Lutero lo llevaron a las dietas de Worms, una gran reunión pero poderosa de magnates de la tierra en Alemania que se hizo, donde estaban todos los príncipes de Europa, donde estaba el Papa, el emperador Carlos V junto con el Papa? Convocaron a Martín Lutero para intimidarlo y humillarlo, para que Martín Lutero se retractara de sus libros. No, en Alemania, las dietas de Worms. Dieta de Worms, así se llamaba, Dieta de Worms. Ahí está en el libro Conflicto de los Siglos. Dice que a Martín Lutero lo convocaron y lo pusieron en medio de los magnates de la tierra. Y dice que el Papa le dijo a Martín Lutero: te hemos traído acá para que delante de todos, de toda Europa, te retractes de tus herejías. ¿Y saben que Martín Lutero qué es lo que dijo? Comprérenme con la Biblia. ¿Saben qué es lo que dijo Martín Lutero? ¿Verdad que le temblaron las patitas como que si era garza, va? ¿Verdad que le temblaron las patitas? Salió corriendo, va, a meterse bajo la cama, va. ¿Qué es lo que dijo? Su excelentísima excelencia y todos los que están acá, noten lo que dijo: si ustedes no me lo comprueban con un escrito está y no me lo demuestran con los mismos textos que yo he citado, no me puedo retractar. ¿Saben de qué dice la historia? Que le iban a volar la cabeza. Y si no hubiera sido por los principales príncipes de Europa que lo liberaron, no, porque ahí le iban a decapitar. No, y perdón, y dice que entre ellos mismos decían: ¿y cómo le vamos a contestar con la Biblia? Es correcto. Nosotros no sabemos. Si eran ignorantes, dígame, ¿de qué manera el catolicismo romano va a poder sostener sus herejías? Si las herejías que predica la Iglesia Católica son puras herejías que no tienen nada que ver con fundamento bíblico. Conocen las tradiciones. Ellos solamente lo que hacen hoy para defender su herejía, lo que hacen es torcer la Biblia y manipular los textos bíblicos, como lo hace Listoro. ¿Conocen a Listoro cómo manipula la Biblia y enreda a la gente ignorante? No, pero como la gente no sabe de Biblia, ni de teología, ni... No sabe. Entonces, Martín Lutero dijo: lo siento, pero no puedo retractarme, que Dios me ayude. Saben que todos los reformadores apuntaban al papado como el cuerno pequeño. O sea, ¿qué les quiero decir yo esto? Escuchen lo que les voy a decir, hermano. Los reformadores podían dar una explicación de Daniel hasta el capítulo 7 de Daniel. O sea que Martín Lutero y los reformadores podían dar una explicación de que el cuerno pequeño de Daniel 7 era el papado. Pero Martín Lutero, cuando llegaba a Daniel capítulo 8, no podía dar una explicación. ¿A qué se refería eso de la purificación del santuario? Que era confuso. ¿Y saben de qué ese fue el gran problema de los mileritas? Sin embargo, Guillermo Miller no logró comprender eso. Correcto, ¿por qué? Porque ya vamos a ver, hay una profecía en Daniel, hay una profecía en Apocalipsis 10 donde hay un librito que se come, que es dulce en la boca y amargo en el vientre. Ya vamos a llegar a ese punto. Hermanos, los reformadores no podían explicar tampoco Daniel 8 en adelante. Ellos llegaban hasta Daniel capítulo 7. Todos los reformadores estaban de acuerdo que el cuerno pequeño era el papado de Daniel 7, hasta allí llegaban, pero ya después de Daniel 8 no podían dar una explicación. Y note cómo dice la cita, la que estamos leyendo. Los reformadores no lo proclamaron tampoco. Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de 300 años después de su época. O sea, él lo aproximaba. Pero Martín Lutero no tenía esa luz que nosotros hoy conocemos. Martín Lutero no sabía que en el cielo hay un santuario. Martín Lutero no podía dar una explicación de Daniel 8:14. Y ahora noten cómo dice la cita, para terminar la cita, noten en qué aterriza. Pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado. La ciencia de los televisores. No.
Así que tengo algún hermano. La ciencia se aumentará. Habla de los cepillos electrónicos y los inodoros, que ya no se usa papel higiénico. ¿De qué ciencia se habla ahí? Del conocimiento de las profecías de Daniel 8 hasta el 12. La parte que había sido cerrada. Y noten cómo dice, la ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado es el solemne mensaje del juicio cercano. O sea que la parte que fue sellada fue Daniel 8:14. Y desde 1798 iba a empezar el gran movimiento estudioso de las profecías. Surgió el movimiento milerita. En Estados Unidos hubo un gran despertar de muchas iglesias, empezaron a estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis. Tenemos el movimiento milerita en la época de 1840 y 1844. Después se levantó la iglesia adventista en el año de 1863. Saben de que la iglesia adventista es un movimiento profético que se levantó en armonía con ¿cuál profecía? Daniel 8, ¿qué? 14. Por eso es que la iglesia adventista es una iglesia profética. Somos una iglesia profética. Amén. O sea que nuestro mensaje tiene que ser profético. Pero hoy, ¿qué es lo que hacemos? Hoy invitamos a tal predicador allá que le llaman el pastor del gozo para que venga a hablar chabacanada y chiste y payasada. El espíritu de demonio. ¿Qué tiene que ver eso con nuestro mensaje de profético? ¿Qué tiene que ver un chiste con el mensaje de Daniel 8:14? ¿Ah? Pero, ¿qué es lo que le gusta a la gente hoy? Entretenerse, no le gusta la verdad. ¿Saben, hermanos, que yo siempre he soñado estar en un estadio de 50,000 personas que estén escuchando pura verdad presente? Sí, pero a lo que yo me refiero, hermano, oiga bien a lo que yo me refiero, oiga bien, ¿cómo desperdiciar cartuchos? Congregar en un estadio de 50,000 personas solamente para contarles chistes. ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! Y no solamente desperdicio de tanto trabajo físico, sino que cuando ese dinero debe de invertirse en predicar la verdad presente, dice el White. Y note cómo dice, la ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Ahora, noten cómo dice, ¿qué significa entonces la ciencia se aumentará? Se refiere al conocimiento del libro de Daniel, al conocimiento de las profecías, especialmente Daniel 8:14. Noten cómo dice, Mensajes Selectos, tomo 2, página 120. ¿A qué se refiere con la ciencia se aumentará? Vamos a notar en esta cita que les voy a leer que esta cláusula se refiere al aumento y el conocimiento de las profecías de Daniel y Apocalipsis. El modismo, mucho correrán de aquí para allá, significa que el conocimiento de las profecías iba a aumentarse. Mensajes Selectos, tomo 2, página 120, párrafo 3. ¿Ya tienen hambre, hermanos? ¿Ya tienen hambre? Llegamos hasta acá entonces. Seguimos. Mensajes Selectos, tomo 2, página 120, párrafo 3 dice: el libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino la porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. La Escritura dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y cita ella Daniel 12:4. Cuando se abrió el libro, se proclamó, el tiempo no será más. Se cita Apocalipsis 10, versículo 6. Ahora ha sido abierto el libro de Daniel. Y la revelación hecha por Cristo a Juan debe de llevarse a todos los habitantes de la tierra mediante el aumento del conocimiento. Noten que ciencia es conocimiento de las profecías. Debe de prepararse a un pueblo para que resista en los últimos días. O sea que cuando dice el texto, la ciencia se aumentará, se refiere al conocimiento que iba a expandirse del libro de Daniel, especialmente de esa porción que fue sellada, que se refiere a las 2300 tardes y mañanas. Ahora, es interesante que ella en esta cita Apocalipsis 10, versículo 6. Noten cómo dice Apocalipsis 10, 6. Leámoslo. Noten que en Apocalipsis 10 hay un libro que ha sido abierto.
dice así. Apocalipsis 10:6 dice, y juró el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo ¿qué? No sería más. O sea que esa parte que fue sellada se iba a entender. ¿Saben, hermanos, que hay gente que dice el libro de Daniel y Apocalipsis es difícil de entender? ¿Es verdad eso? No. Es fácil entenderlo porque ya fue desellado. Ahora, es interesante, hermanos, que en Apocalipsis 10, saben de que el libro de Apocalipsis sigue el orden del santuario. Amén. ¿Cuántos han oído escuchar del santuario? Todo el libro de Apocalipsis sigue el orden del santuario. Escuchen lo que les voy a decir así a grande rasgo. Desde el capítulo 1 de Apocalipsis hasta el capítulo 9 debe de entenderse desde la perspectiva del campamento de los santos, del atrio y el lugar santo. Los capítulos 10 y 11 de Apocalipsis es el interludio cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. O sea, en Apocalipsis 10 y Apocalipsis 11 encontramos los chascos del santuario. O sea, Apocalipsis 12 hasta el capítulo 22 de Apocalipsis debe de entenderse desde la perspectiva del lugar santísimo del santuario. O sea, el libro de Apocalipsis sigue los pasos del santuario. Y los capítulos 10 y capítulo 11 de Apocalipsis es el interludio donde Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. En Apocalipsis 10 vemos algo muy interesante. ¿Qué es lo que vemos? Noten que este libro que fue desellado, a Juan se le dice que se lo coma. Y cuando se lo come ese libro que había sido desellado, ¿qué pasa? Dice que en la boca es dulce y en el estómago fue amargo. ¿Qué es eso? ¿Cuándo se cumplió eso en la historia de la iglesia? En el movimiento milerita. Todos esperando la venida de Cristo. Pero ¿qué es lo que pasó cuando vino en 1844? Hubo un gran chasco. Después descubrieron de que Cristo no venía a la tierra, sino ¿a dónde? Pasaba del lugar santo Al anciano de días a iniciar su obra de juicio en el lugar santísimo. Apocalipsis 10, versículo 11. Noten para terminar. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. O sea que hubo un chasco en el año de 1844 y habían habido otros chascos anteriormente, pero el más grande fue el del 22 de octubre de 1844. Pero ahora después Dios le dice a Juan, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. ¿Sobre quiénes es necesario profetizar? Sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. ¿Dónde encontramos ese modismo, hermano? Apocalipsis 14, 6 al 7. O sea que la iglesia adventista ha sido llamada para predicar ¿qué mensaje? El Evangelio eterno. ¿Y saben cuál es el primer mensaje? La hora del juicio ha llegado. ¿Saben, hermanos, que la iglesia adventista ha sido levantada únicamente para predicar los mensajes de los tres ángeles? Amén. ¿Y saben de dónde proviene el mensaje de los tres ángeles? Del lugar santísimo, del santuario. O sea que nuestra teología proviene del lugar santísimo, del santuario. Los mensajes de los tres ángeles contienen el mensaje para el tiempo del fin. El mensaje de los tres ángeles anuncian que el libro de Daniel o esa porción del libro de Daniel ya fue desellada, porque estamos en la hora del juicio. Amén. Ahora, es interesante que noten que en Daniel 12:4 se le dice a Daniel, sella el libro. Pero ahora noten lo que Dios le dice a Juan. Apocalipsis 22:10. Apocalipsis 22:10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Noten que es bien diferente lo que se le dice a Daniel. No sellen.
las palabras. ¿Por qué? Porque ya fue abierto ese libro. Hoy nosotros tenemos que predicar este mensaje para que el mundo se prepare y conozcan de que Cristo está pronto por venir, porque el tiempo está cerca. Nuestro mensaje está basado en el libro de Apocalipsis, los mensajes de los 3 ángeles, para que la iglesia lo predique a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y para terminar, ¿saben, hermanos, que la iglesia adventista, si no existiera este mensaje de los 3 ángeles, nosotros lo llamáramos iglesia pentecostal, o mormones, o testigos de Jehová? Pero ¿sabe qué es lo que nos hace diferentes a nosotros? El mensaje de los 3 ángeles. Yo les hago una pregunta y quiero que sean sinceros a responder. Si este es nuestro mensaje que nos distingue de Babilonia, la pregunta es, ¿por qué muchos predicadores no quieren predicarlo? Es correcto. Porque este mensaje solamente los entendidos lo entenderán. Ningún impío lo entenderá. Hermanos, Dios nos ha dado un precioso mensaje para que lo prediquemos. Usted y yo hemos sido llamados para predicar este mensaje que el mundo necesita escuchar, hermanos. Saben, hermanos, que la gente cuando viene a escuchar esta clase de mensajes, los mensajes de los 3 ángeles, la marca de la bestia, el sello de Dios, y cuando se le explica correctamente, la gente se queda impactada. Y dice, allí donde estoy congregándome no me enseñan eso, salen de Babilonia. Pero imaginemos lo que yo invite a un pentecostal aquí a la iglesia adventista de Suchitoto y le empiezo a hablar de que la mujer samaritana, que era una buena persona, que le dio un vaso de agua a Cristo y salimos para la casa otra vez. ¿Saben qué es lo que me decía el pentecostal? Me engañaste, ya no vuelvo a ir a tu iglesia, porque eso que me predicaron en tu iglesia también lo predican en la mía. Mejor me quedo en la mía. Pero cuando le predicamos un mensaje sólido y fresco, ¿qué es lo que dice? Ahí donde me congrego no me enseñan eso, ya no voy a ir. Y les voy a contar un testimonio de un hermano para terminar. En San Vicente está un hermano que hoy es primer anciano de la iglesia adventista de San Martín. ¿Y saben cómo lo gané para Cristo? Dándole DVDs, millos de predicaciones millas y del pastor Esteban Bor. Pero no vayan a creer que predicaciones suavecitas, solamente fuerte. Pan sólido. Imagínense. Y dice que por un tiempo él dice, porque muy ocupado, dice, trabajando, por un tiempo pasaron ahí los DVDs ahí en la mesa. Resulta que un día dice, estaba sin hacer nada y le dio curiosidad de meter un DVD. Y cuando empezó a ver la predicación, dice, quedó confundido. Se confundió y quedó chasqueado. Donde estoy congregándome, ahí no me enseñan esto, porque ahí solamente gritan. ¿Conocen esa iglesia evangélica que solamente gritan, se tiran al suelo, insultan? Gritan y hacen un montón de parpados. Oigan bien lo que les voy a decir, hermano. Dice que el hermano dice que empezó una gran lucha en su mente. ¿Qué está pasando aquí? Yo estaba engañado, estoy engañado, no, ahí no me enseñan eso. Y dice que el siguiente domingo fue a la iglesia donde él se congregaba, porque los domingos se congregan ahí. Y dice que cuando empezó a oír al pastor de su iglesia predicando, dice que sintió una gran decepción y una gran desesperación, un vacío que no lo llenó, porque comparó las predicaciones sólidas del que predica la iglesia adventista a las predicaciones que gritan ellos. Dice que empezó aquella desesperación en su corazón, aquella lucha. Así trabaja el Espíritu, hermano. El Espíritu Santo ahí trabaja en la mente del corazón. Empezó aquella lucha en el corazón de él, que no lo llenaban las predicaciones. Y dice que poco a poco se llegó retirando y lo empezaron a visitar. Y mire, hermano, ¿y usted por qué no va a la iglesia? Y él les dijo, porque allí ustedes me están engañando, porque ahí no predican los mandamientos como lo predica la iglesia adventista. Yo he descubierto que el día que se debe de guardar el sábado, en el domingo. Lo disciplinaron al hermano y lo borraron. Pero mire, hermano, el hermano le empecé dando material, lo borbandié, le daba libros del Espíritu de Profecía y cada vez que lo encontraba en el mercado nos poníamos a hablar. Y llegaba tarde de trabajo yo porque me quedaba hablando con él. Pero, hermano, miren,
Él me hacía preguntas por cualquier cosa. Mire, explíqueme esto, ¿por qué? Mire cómo lo enseña aquí. Y yo todas las citas que él me decía las explicaba. Después me dijo, estoy convencido, me dijo. Y oigan bien, hermano, una cosa, oigan bien lo que les voy a decir, hermano. Ya me vino a la mente otro tema, pero ya es hora de comer. Mire. Oigan bien lo que les voy a decir, hermano. Mire. La gente cuando viene a escuchar la verdad, no se resiste. No se resiste. Aquí tienen un ejemplo vivo. El hermano Rafael Díaz, si el hermano Arcadio García no le hubiera predicado la verdad, no estuviera aquí. Pero Dios usó al hermano Arcadio García para que me predicaran el mensaje sólido. Amén. Pero ¿qué hubiese pasado, hermano, si alguien mire, yo no sé por qué esos predicadores que existen hoy en la iglesia predican esos temas tan vacíos y tan simples? Eso no convence. Y sabe, hermano, y óigame lo que les voy a decir, esa gente que está entrando en montones a la iglesia, puro emocionalismo, salen grandes masas que están saliendo de la iglesia, vacía la iglesia, porque es puro emocionalismo. Pero cuando la gente viene a la iglesia por convicción, mire ese hermano, mire, hoy estoy convencido que la iglesia adventista del pueblo remanente, me dijo el hermano. ¿Por qué? Porque se convenció con el mensaje, con la doctrina. ¿Por qué? Porque nos hemos adaptado a un mensaje evangélico. Nos hemos olvidado de nuestro mensaje. Hermano, Sí, dígame, hermano. fuera de su mensaje, todo lo que ha predicado hasta ahora mismo, él me pregunta, ¿qué tan cierto será de que todo bueno, usted sí es el predicador de adventista y habla la verdad según la Biblia, según los escritos, ¿no? Pero hay pastores evangélicos que se están convenciendo también de lo que es la doctrina o el mensaje de la palabra de la iglesia adventista por medio de la Santa Escritura. Yo estaba viendo ahí en YouTube también, estuve viendo, hay un pastor, que no me acuerdo cómo se llama, pero de la iglesia pentecostal de Ecuador, y ahí salía diciendo de que él está convencido del mensaje de la iglesia adventista, pero él es pastor de la iglesia pentecostal, y él dice que la doctrina que les predica, dice a los hermanos allí, es el mensaje de la iglesia adventista, y les dice claramente ahí de que el que reconozca que es la palabra verdadera de Dios, que se salga de la iglesia donde está y que vaya a la iglesia adventista. Pero ¿por qué él está ahí metido? Es mi pregunta. Le voy a explicar, hermano, esa pregunta que usted me dijo, ¿sí? Es muy buena, ese comentario que usted ha hecho es muy bueno. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener discernimiento. Cristo dijo a los discípulos, en referencia a los fariseos, hagan lo que ellos dicen, menos lo que ellos hacen. ¿Qué concepto le voy a dar a usted si yo le digo, yo estoy en la iglesia católica? Y le digo yo, vaya a la iglesia adventista, pero yo voy a quedarme aquí en la iglesia católica. Es un mensaje confuso. ¿Me está entendiendo? Si yo estoy convencido de que la iglesia adventista es el pueblo remanente, yo tengo que unirme con el pueblo remanente. Porque si yo estoy aún en Babilonia y estoy enseñándole a la gente un mensaje correcto y viviendo en Babilonia, estoy presentando un mensaje confuso con mi testimonio. ¿Me estoy entendiendo? Entonces, hay que tener cuidado. Como miembros maduros de la fe y como conocedores de la Biblia tenemos que aceptar el mensaje, pero hay que tener cuidado porque una persona débil en la fe puede confundirse. ¿Cómo alguien me está diciendo que yo vaya a la iglesia adventista y hablándole bien de la iglesia adventista y esta persona viviendo todavía en Babilonia? O sea, son mensajes confusos. ¿Entienden? Sí, hay que tener cuidado con esos mensajes, ¿sí, hermano? El mensaje que nos liberta es que presente el verdadero mensaje y manda a la gente que salga de ¿dónde? De Babilonia. ¿Me estoy dando a explicar? El mensaje del Tresarán llama a la gente que salga de ¿qué? De Babilonia. Entonces, hermanos, yo sé que han aprendido muchos. Espero que este tema haya sido de bendición. Amén. Y en la tarde quiero que estudiemos otro tema. Traigo un tema interesante para la tarde. Y si ustedes quieren, pueden traer preguntas y respuestas. Vamos a responderlas. Yo creo que la reunión va a terminar tipo como 4:30, me dijo el hermano, porque yo tengo que irme para mi casa porque es muy lejos de donde vivo. Así que después del almuerzo yo creo que a las 2 vamos a entrar a la reunión, así que no se vayan a ir, porque si se van a dormir van a ir. Vamos a orar, hermanos, viniendo de rodillas para darle gracias a nuestro Dios. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, te damos gracias por esta clase de profecía que tuvimos. Bendice tu pueblo, bendice a la iglesia de Suchitoto. Gracias por esta clase, Señor, gracias por tus bendiciones, gracias por este conocimiento.
Y bendice a tu iglesia, que cada día podamos estar firmes en este mensaje y poder predicarlo a aquellas personas que desconocen este mensaje. Porque tu palabra dice que la ciencia ya se aumentó. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por las profecías. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y feliz sábado.